¿Quién de ustedes no se ha preguntado de pequeño de qué están hechas las cosas que nos rodean? ¿Por qué, por ejemplo, unos objetos son más duros que otros? ¿O cómo es que un trozo de madera flota en el agua mientras que una piedra se sumerge hasta el fondo? ¿De dónde viene esa enorme variedad de colores y de formas que vemos a nuestro alrededor? ¿A qué se deben? ¿Qué hay detrás? ¿Quién de ustedes no hizo alguna vez el intento de desmenuzar un trozo de madera en busca de sus átomos o de fragmentar una roca hasta obtener partículas de piedra? De niña, yo no sabía que muchos siglos antes la gente ya se hacía ese tipo de preguntas, pero recuerdo haberme puesto feliz cuando cayó en mis manos una lupa. La lupa que mi hermana mayor usaba para concentrar los rayos de sol y así quemar un pedazo de papel, me sirvió a mí para descubrir que el trozo de madera tenía una rica textura interior y que la piedra aparentemente lisa era a su vez un conjunto desordenado de piedras de distintos tamaños y colores. La lupa, mi primer microscopio, puso a mi alcance todo un mundo nuevo. Me abrió una ventana a un universo antes desconocido. Y si ahora coloco una lupa sobre la otra, me preguntaba, ¿qué más voy a descubrir? No lo supe en ese entonces porque solo teníamos una lupa. Pero otros lo hicieron mucho antes que yo. En la antigüedad se consideraba la visión como el más maravilloso de los 5 sentidos. Y ya desde fines del siglo XIII se fabricaban lentes para ayudar a la gente a que viera mejor y más lejos. Eran naturalmente lentes muy primitivas, pero de gran valor, sobre todo para las personas mayores, los escolásticos y los artesanos. La fabricación de lentes comenzó en Florencia y Venecia y rápidamente se extendió a otras regiones de Europa. Se convirtió en toda una industria de gran atractivo. Los lentes se convirtieron en objeto de moda. Así como hoy en día se venden lentes prefabricadas en las farmacias, se vendían anteojos con lentes de pocos aumentos que se adaptaban al usuario. Cuenta la historia que en Holanda 2 fabricantes de anteojos, Zacharias Janssen y su hijo Hans, experimentaron con 2 lentes colocadas ya no una al lado de la otra, sino una detrás de la otra, montadas en un tubo, y notaron que los objetos colocados en un extremo del tubo aparecían muy ampliados al observarse desde el otro extremo. Este fue el precursor del microscopio compuesto. Unas décadas más tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra Robert Hooke construía sus propios microscopios compuestos, provistos de 2 lentes, una cerca del objeto, la otra cerca del ojo. Se dice que Hooke en realidad fue el pionero, al menos él ya hacía los microscopios en toda forma, cuidando que el objeto estuviera colocado sobre una platina bien iluminada. Lo cierto es que, con su microscopio compuesto, descubrió todo un mundo oculto a nuestros sentidos, aparentemente ajeno a nosotros. Tan extraño parecía este mundo microscópico que sus contemporáneos no lo creían genuino. Se sentían engañados por sus imágenes. Al igual que le había sucedido a Galileo cuando presentó las primeras imágenes de la superficie de la Luna a principios del siglo XVII, imágenes vistas por él a través de su telescopio. Para la gente eran eso, objetos imaginarios. De ahí viene la palabra imagen, porque se creía que eran producto de la imaginación. Pero poco a poco, la gente fue aceptando que los objetos detrás de esas imágenes amplificadas sí eran reales. Y los microscopios se siguieron desarrollando. Se fueron eliminando las aberraciones de las lentes. La lámpara de aceite fue sustituida por un foco en el siglo XIX. Se desarrolló la óptica geométrica, que introdujo precisión al sistema. Se inventó el microscopio electrónico ya a principios del siglo XX, que emplea electrones en vez de luz para obtener imágenes más finas y de mejor amplificación. Se introdujeron técnicas físicas que proporcionan más información sobre los objetos y los seres humanos nos seguimos preguntando, ¿hasta dónde podemos llegar?
¿Cuál es el último límite de resolución? ¿De cuántas capas está hecho nuestro mundo? Quizás nunca lleguemos a la respuesta definitiva. Sin embargo, lo que vamos aprendiendo en este largo camino es invaluable. Nos maravilla el mundo por su enorme diversidad a primera vista, una diversidad que parece no tener principio ni fin. Entonces tratamos de encontrarle un orden. Intentamos racionalizarla. La agrupamos en los grandes reinos, empezando por el animado y el animado, después el vegetal y el animal, luego resulta que no todo cabe allí, y nos encontramos con que en cada uno de los reinos se despliega a su vez la diversidad. Las diversidades se multiplican. No puede ser, no tiene sentido. Esto parece el caos. Pero entonces llega nuevamente el microscopio al rescate. En esta ocasión, para mostrarnos que detrás de este mundo multidiverso y caótico hay regularidades, que los patrones se repiten, que en el universo de la biodiversidad hay un constituyente básico, que es la célula. ¿Cómo? La misma célula que Hooke observó al descubrir los poros en un pedazo de corcho y la que observó el holandés Leeuwenhoek en la misma época con su microscopio simple hecho de una sola lentecilla. Pues sí, la célula es la unidad. Pero hay muchos tipos de células. Para no ir más lejos, en los tejidos humanos existe una increíble diversidad de tipos celulares. Nuevamente, la diversidad. Ahora son los químicos los que entran al rescate y nos enseñan que esa diversidad inagotable está hecha a base de unos cuantos tabiques, que son como las letras del alfabeto atómico con las que se forma el lenguaje de la naturaleza, organizados en una tabla. Con estos pocos elementos se forman las moléculas, que son como las palabras. ¿Qué variedad de palabras podemos formar con las letras del alfabeto? ¿Cuántas moléculas diferentes se forman con los elementos de la tabla periódica? Las moléculas pequeñas se combinan para formar supermoléculas, células, tejidos. Las combinaciones se multiplican. He ahí la base de la riqueza de la naturaleza. Los físicos vamos más lejos que los químicos, o más al fondo, si se quiere, al descubrir que esos tabiques, los elementos de la tabla periódica, están hechos de unos pocos elementos que se repiten, al igual que las letras del alfabeto están hechas de unos cuantos trazos que se repiten, el vertical, el horizontal y el diagonal. El mundo tal como se presenta a nuestros ojos, este mundo macroscópico, está hecho de electrones, protones y neutrones. Nada más. Increíble, pero casi cierto. ¿Por qué digo casi? Por un lado, porque hay otras partículas por ahí, como los neutrinos, que son extrañas a nosotros porque no forman parte de los átomos. Por otro lado, resulta que los protones y neutrones, estos constituyentes básicos de los átomos que se encuentran en el núcleo, en realidad son partículas compuestas a su vez. Pero no vamos a entrar en estas honduras. Lo más importante para nosotros es que, además de estos tres tipos de partículas que forman los átomos, los tabiques de los que está hecha la materia, está la luz, la que hace las veces de mensajera entre los tabiques. Sin la luz no apreciaríamos esa gran diversidad, andaríamos a ciegas por el mundo. Y naturalmente no tendríamos los microscopios que nos permiten adentrarnos en las capas más íntimas de la materia. No podríamos ver las imágenes. A todo esto, regresemos al tema que causaba tanta controversia en los tiempos de Galileo y de Hooke. ¿Qué tiene que ver la realidad con nuestras imágenes? ¿O qué tienen que ver nuestras imágenes con la realidad? Tienen mucho que ver. Veamos, por ejemplo, esta variedad de imágenes, todas ellas de células hepáticas. Son múltiples imágenes
todas de un mismo tipo de objeto, la célula de hígado, tomadas con diferentes técnicas microscópicas. Cada una nos muestra una faceta de la célula. Todas juntas nos dan una imagen rica de la realidad. Por eso existe esta variedad de microscopios. Y por eso los microscopistas siguen desarrollando nuevas técnicas de preparación que les permitan obtener más información acerca de sus objetos de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen tomada con el microscopio de fluorescencia de alta resolución. Nuevamente es célula de hígado. La parte magenta es su membrana, la parte verde es el citoesqueleto de actina hecho de proteínas y la parte azul es el núcleo de la célula. Los otros muchos componentes de la célula no se ven aquí porque lo que les interesa en este caso a los investigadores es desarrollar un sistema de microscopía de células hepáticas con el que puedan mantener las células vivas durante varios días para observar cómo reaccionan a determinados fármacos. Pero ni esta que ven aquí, ni las de la lámina anterior son objeto célula, son solo imágenes de ella. No nos confundamos. El célebre pintor surrealista belga René Magritte nos alerta de esta confusión entre imagen y objeto con su cuadro de la pipa, que no es una pipa, al que le puso el título La traición de las imágenes. Nos recuerda que lo que estamos viendo no es una pipa. Tampoco estamos viendo el cuadro, porque este está en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo la proyección de una copia del cuadro de una pipa. Mencioné casi al principio que los contemporáneos de Galileo a inicios del siglo XVII y los de Hooke poco después se sentían engañados. Creían que los dibujos de lo que mostraban los telescopios y los microscopios eran representaciones imaginarias, artificios producidos por los instrumentos ópticos o quizá por la imaginación de sus autores. Con los siglos hemos aceptado que estas imágenes son representaciones de la realidad, que nos muestran características y propiedades de los objetos, nos dan información acerca de ellos. Contamos ahora con una gama de microscopios y de técnicas de preparación con las que somos capaces de conocer mucho más facetas de los objetos. Las llamamos imágenes, pero sabemos que no son imaginarias, que entre todas ellas, bien combinadas, nos acercan a la realidad del objeto, aunque no lleguemos a conocerlo del todo. La realidad siempre es más rica que las imágenes que tenemos de ella. Esta para mí es una de las lecciones clave de la microscopía. El microscopio es una ventana a la riqueza y diversidad del mundo. A la vez, la riqueza y diversidad de microscopios nos abre una ventana a la unidad del micromundo, a la realidad del objeto. Más allá de permitirnos extender y profundizar nuestro conocimiento científico de la naturaleza, de apreciar su diversidad y riqueza y de comprender el origen de esta, la microscopía ha tenido por ello una influencia importante en el desarrollo del pensamiento y en nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Nos ha enseñado que existe una realidad objetiva, externa a nosotros, y que hay muchas formas de ver e interpretar esta realidad, de acercarnos a ella, cada quien según el cristal con que la mire, o según el microscopio que emplee para estudiarla en detalle. Muchas gracias. Antes de cerrar, nos gustaría dejarles la palabra a las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta para la doctora? Le pasamos el micro. Hola, buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Michelle, yo soy de la Facultad de Artes, entonces definitivamente no sé qué es muy bien, pero me parece interesante justo como antes del microscopio y de la fotografía, pues fue la ilustración, fue la gráfica y fue la pintura, lo que pues dieron testimonio, ¿no? De observaciones científicas o no respecto a la naturaleza. Sí. Y en ese sentido me parece interesante cómo conforme va avanzando la tecnología, digamos que se pierde esa tradición. No sé si hay tantos científicos o científicos ahora que dibujen, o por el contrario, dibujantes que les interesa hacer ilustración de estas cosas. Entonces, mi pregunta sería un poco, ¿qué relevancia tienen las aproximaciones desde el dibujo, desde la ilustración, hacia la naturaleza, siendo que pues cada vez lo que se busca desde la ciencia es la precisión, de llegar cada vez a profundizar más en esta imagen, cuando desde las artes pues hay otras aproximaciones y otros saberes que no necesariamente es la objetividad o la precisión, pero que igualmente son valiosos, fueron valiosos. O sea, qué tan valioso, qué tan relevante es que se siga haciendo ilustración desde las artes. Sí, sí. Gracias. No, pues, gracias, Patricia, por el micrófono, pero en realidad me paré para pasarles el micrófono a los biólogos presentes, porque ellos son los que tienen mucho más que decir al respecto. Sí, yo conozco ilustraciones hechas por artistas y por biólogos, que me parece que no solamente pueden ser muy bellas, sino que son muy informativas y que son un buen complemento a lo que fotografía o seguir buscando en el microscopio, pero le doy la palabra. Más, más. Bueno, pues tenemos ahí la fecha de educación científica. Uno aprende, Más horizontal. uno aprende, ¿no? Y el dibujo y la fotografía tienen diferencias. En un dibujo lo que aprendemos es que puede uno mostrar todas las partes de una estructura en foco, cosa que una foto no necesariamente. Ahora, un espécimen que, por ejemplo, una planta puede tener una de las partes de la planta y otra parte, otra flor, otra planta, otras más partes, en un dibujo se puede visitar. De tal manera que esto, para comunicar a la comunidad científica o a la comunidad en general, sí es muy relevante. Yo soy muy afecto a la ilustración científica, me gusta mucho que lo hagan. Yo trato de hacer un poquito de dibujos para mostrar con más claridad a la estructura. Sin duda es muy importante la ilustración científica. Y no solo la macroscópica, sino la microscópica. Me gustaría agregar algo a lo que acaba de decir Felipe, y es que también por mi experiencia pues, con los fotógrafos y con la cámara fotográfica, creo que siempre cuando uso una técnica hay un filtro. Y el filtro normalmente uno no es consciente de él. Ya los fotógrafos experimentados, pues sí, lo saben, cambian a veces de lente, a veces de filtro, de color, a veces de cámara, de plano, porque quieren fotografiar otra cosa o con otra luz, etcétera, como ya se están los microscopistas. Pero la observación lenta, no mediada por un instrumento, siempre nos está dando algo más. Yo creo que ahí tiene razón, y creo que es algo que sí proporciona el dibujo. Bueno, claro, está el filtro de dibujante, que también quiere darle más infantil, quiere ver más, digamos, llamar más la atención a una expresión. Siempre, o sea, lo que nos está diciendo es que siempre hay un libro entre el objeto, entre el objeto y la imagen, ya sea esta, un dibujo,
Y ahora con la fotografía digital hay varios, porque hay un procesamiento. Además de la registro que significa después una ley de por medio está la del registro del director y está el registro del procesamiento digital, que no es nada de eso, porque dice, depende del cristal con que se mira, pues ahora depende del, del procesamiento de todos los perspectivas. Entonces no hay nada como la mano de a ver, otra. Eh, sí, ya a la escala en que se está trabajando ahora, ya tratar de entender de qué están hechas la materia a un nivel todavía más básico. Eh, hay hay especulación, hay controversia, hay diferentes enfoques teóricos, ¿no? Está la teoría de las cuerdas, por ejemplo, está este modelo que llaman el modelo estándar, donde aparece toda una tabla de partículas, unas que cuando yo aprendí eran elementales y unas resulta que no lo son, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual construyen esos aceleradores cada vez más potentes que pueden acelerar las partículas elementales y compuestas a muy altas energías, muy altas velocidades y hacerlas chocar unas con otras, ¿verdad? Lo podemos colisionar para ver qué aparece, qué surge a partir de allí y se encuentran con que pues hay nuevos componentes de partículas, que hay de estos lo que llaman los mediadores entre unas partículas y otras, ¿no? Tratan de determinar sus masas y aún así los físicos se encuentran porque con todo ese mundo de partículas y de energía asociada a ellos y de interacciones, mediadores de interacciones entre ellos, no se acaban de explicar de qué está hecho el universo, que les falta, que dicen que hay más materia pero que no la ven, es lo que llaman materia oscura, ¿no? Que hay más energía que la que alcanzamos a detectar, la que llaman energía oscura. O sea, hay todavía necesidad de entender más a esa escala. No hay una teoría consensuada, acabada, satisfactoria, que nos diga cuáles son los componentes de la materia. Además de que esto puede haber evolucionado, porque cuando el universo nació, pues todo lo que se diga acerca de las únicas tradiciones y segundos de vida del universo, pues es pura, no voy a decir imaginación, pero sí hay pura conjetura por lo pronto. Si tienen quizá unas conclusiones a partir de los datos que se extraen, sobre todo de las imágenes de hace casi 14 mil millones de años. O sea, hay imágenes muy antiguas cuando el universo estaba recién nacido, pero falta todavía. O sea, hay un mundo por explorar todavía. Y luego, bueno, son gente que puede haber otros milagros. No, a lo mejor no están tanto como encuentros,
Entonces, pues es fascinante porque si encontramos diversidad aquí a nivel microscópico, ¿por qué no pensar que también puede haber diversidad a un nivel astronómico o a nivel del universo? Todo a base de unos cuantos constituyentes de constituyentes. O conversación. ¿Qué utilidad qué opinan ustedes de las nuevas tecnologías de realidad aumentada que llaman de realidad aumentada que le llaman para ver ilustraciones o animaciones, objetos siendo pues como si estuvieran en la realidad, si tienen alguna utilidad científica o algo que opinan de eso? Desde los procesos se le montan de lo que sí, a ver, Judy, pero no puedo ver. Ah, no, pues sí, no, porque para mí la actividad científica estamos encontrando totalmente de lo mejor, más bien es yo le incluiría en mi llamada de atención de alerta, ¿no? Donde esta línea divisoria entre la realidad y el objeto. Eso de llamar la realidad cuando no es la realidad, para mí crea más confusión cuando de por sí la hay. Pero a ver qué nos dice Yuri de su realidad, de su valor científico, de su utilidad. Me hace una forma de responder muy complicada porque si lo vemos así, pues no es realidad, también vamos a una imagen, entonces una reproducción. Y quizás el valor científico en algunos momentos de simulación sirve, ¿no? En algunos escenarios puede ser útil, ¿no? No sé, me imagino en al ver algunas estructuras puede ser en tejidos, me imagino en esos aspectos, pero para mí la utilidad realmente la hizo solamente recreativo en el tema de divulgación y eso, pero quizás en otros aspectos yo creo que sí se está utilizando como una imagen, lo que decías que algo que nos da una percepción de algo que posiblemente se puede ver así, pero no es, no da una idea exacta, ¿no? De lo que estamos observando. Es una forma más de representar, ¿no? Así, donde a veces la imaginación puede jugar un papel más importante que tiene cuidado. Desde el punto de vista científico, a lo mejor les sirve a los neurólogos y a los psicólogos para entender más de cómo cerebro funciona o reacciona ante ese tipo de herramientas, ¿no? Eso sí. Pero no sé, por eso primero pregunté si no había alguien, y algún falta de la realidad o de la no realidad. Ya que esto ayuda a ver qué más, qué dicen ustedes. Sí, adelante. Una pregunta, o rescatar la pregunta más bien de la luminiscencia. ¿Para qué? De la luminiscencia. ¿Para qué? Desde diferentes ópticas tengamos como la misma definición, porque efectivamente la religión no es que si estás dado el tema, sea importante que tengamos una definición por todos, porque la luz, por ejemplo, es el tema central y es parte de la vida. Entonces, se puede ampliar como el siguiente tema.
Se puede simplemente eliminar el objeto y entonces, ¿qué es lo que hace el objeto cuando le llega a la luz? Puede hacer diferentes cosas, puede transmitirla, si es suficientemente delgado, pues puede pasar luz a través del objeto, ¿no? Puede reflejarla, ¿verdad? Y si tú tienes el objeto con un pigmento, pues entonces con eso puedes cambiar las propiedades de reflexión, o sea, te va a reflejar otros colores, los colores del pigmento, y así. Pero hay otra cosa que puede hacer el objeto cuando le llega la luz, que es absorberla y después emitir, si nada más la absorbe, si absorbe toda la luz que le llega, se sobrecalienta y ya se moló, ¿no? Ya no, lo más probable es que ya no puedas obtener una buena imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con la iluminación y también de cómo prepararse el objeto antes de implementarlo. Pero puedes introducir en el objeto unas sustancias que absorban la luz y que la vuelvan a emitir. Y cuando la vuelven a emitir, la emiten a un color algo diferente. O sea, se quedan con una fracción de la energía y entonces cambia la energía y entonces cambia el color. Y eso puede ser muy útil, porque entonces tú estás viendo el color que emite, por ejemplo. Independientemente de ya no te interesa con qué luz para lo si te interesa ver qué color de lo que emite. Y si usas eso es lo que se llama fluorescencia. Cuando iluminas con un color, produce un color y tú recibes otro color. Y la fluorescencia es muy útil porque puedes marcar ciertos elementos de concreto, los que quieras visualizar, ¿no? Que absorban esa molécula fluorescente, y entonces lo que vas a ver es justamente un mapa, digamos, de esas moléculas de las que fluorecieron. ¿Se entendió? Sí. Sí. No dije una barbaridad para los microscopistas. No, bueno. Pero sí es muy útil la fluorescencia. Es más, le puedes poner un filtro en la luz o la iluminación para que no veas algo. Y la única que vas a ver entonces es la de la fluorescencia. Entonces salen unas imágenes preciosas, porque además la fluorescencia normalmente es de color muy moléculas emiten luz es muy bonita, como es la relación que está hecha con colores oscuros. Y ahí usamos más valores justamente que fueron hechos con fines componentes de los fines que los demás siguen. Oye, está. También hay otra cosa que se llama fosforescencia. Cuando miras un objeto larga, apaga las luces, sigue fosforescencia. Luego ves unos que debe ser la luminiscencia de los animales, también de los peces, de los insectos. También hay una reacción química. Libera luz en ciertos no hay otra pregunta. O alguna otra intervención aquí en los colegios. ¿Cómo? Puedo hablar de las gracias de cualquier todas
trayectoria y además posibilita también va a ser una linda presentación. Yo he perdido mucho por el sonido, la verdad que no he logrado escuchar muchas cosas, pero la presentación, de suerte, no me iba. Entonces, muy bien, te felicito. Qué bueno que vas a estos espacios y que compartas tus perspectivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y espero que no se haya creado demasiada confusión en los problemas internacionales y que pues lo que hemos realizado hoy es entonces reflexionar cómo les nosotros porque sí, no solamente nosotros, sino también los microorganismos, todo bien. Gracias. Hasta luego.